Muy bien, hermanos y amigos, repito, nos vamos a dirigir a los niños en estos momentos, pero como he acostumbrado en ocasiones anteriores, me voy a dirigir a los padres que han pasado y los que han quedado sentados. Ahora les digo por qué. Esta es una de las iglesias que realmente tiene vida, porque no solamente tiene ancianos como este servidor, sino que tiene jóvenes, adultos y especialmente niños, que más tarde y dentro de poco van a ser jóvenes y adultos, y si Dios no ha venido antes, llegarán a ser abuelitos como este servidor. Muy bien. En una ocasión anterior, recuerdo que indiqué a los padres que debemos acostumbrar a nuestros niños a decir gracias por cualquier cosa que reciban, no cualquier cosa, pero por regalos, por atenciones que los familiares, los amigos, los vecinos puedan dar a ellos, enseñarlos a presentar la cara para decir gracias. Cuando yo veo a un joven o un adulto que no acostumbra a decir gracias cuando se le hace un favor o se le da una dádiva o algo, digo yo, el niño o ese joven, quiero decir, no tiene la culpa. Sus padres no se lo enseñaron. Los padres deben tener la iniciativa, debemos tener la iniciativa. Bueno, yo lo hago para con mis nietos y algo más. Pero realmente, recuerden, padres, enseñarles a... Esto no está funcionando. Ahora sí, amigos. Entonces, mis queridos niños, hay un texto en la Biblia muy despiertos. Muchas gracias. Agradezco mucho, doctor, por su amabilidad. Volvemos a decir, en las Sagradas Escrituras hay un consejo del Señor. Quizás ustedes no lo puedan comprender totalmente, pero me interesa que sus padres lo comprendan. Y dice lo siguiente, en Números 35-34, no contaminéis la tierra que habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de vosotros. ¿No qué? Contaminéis la tierra que habitáis, porque yo, el Dios que hizo la tierra y los cielos, habito en medio de vosotros. Contaminar. ¿Hay algún niño que me quiera explicar qué quiere decir contaminar? A ver, dime. Ah, bueno, no propiamente. ¿Tú? Un ejemplo, si tienes una agua limpia y le pones
condimentos, agua sucia se va a poner negra o otro color en vez de Y como clara. dice un programa de televisión, perfecto. Él dice, eso es contaminar precisamente. A ver, tú ibas a decir algo. Déjalo para el próximo sábado entonces. Muy bien. Ahora, contaminar. Saben que el sábado pasado vi a un niño en el zafacón, en el basurero. Ese niño yo lo iba a presentar hoy, a felicitar, también a felicitar a sus padres, que tampoco los veo por doquier si no hubiera tenido ese privilegio. A ese niño se le está enseñando a seguir el consejo divino, no contaminar la tierra. Hemos sido llamados, como dijo el niño, no a ensuciar, sino a limpiar. ¿No es verdad? Así es. ¿Saben qué hace? Yo entré por primera vez a este país, no para vivir, hace unos 40 o 50 años atrás. Y no se veía por las carreteras papeles, ni basura en absoluto. No. Era algo extraordinario. Hoy día lo que vemos son personas recogiendo basura por las carreteras y por las avenidas. ¿No es verdad, Pastor Rico? Ha cambiado. El mundo está contaminando la tierra. Por lo tanto, en próxima ocasión yo voy a felicitar a ese niño, aunque ya lo hice personalmente y con sus padres. No contaminemos la tierra verdaderamente. Mantengamos siempre. Son los padres que deben mantener. Ha llegado la hora de alabar y no hay amor más sublime que el amor de Dios. No hay amor más grande que el amor de Dios. Nosotros podemos amar a nuestra familia, a nuestros amigos, a aquellos que son a nuestro parecer dignos de ser amados, dignos de nuestro amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8, con sin igual amor. por la eternidad.
número 368, Padre amado. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes ¿Otro lado qué? para mí. Le sale. Ahora, ¿cuál era el mensaje de Noé? ¿Cuál era el mensaje de Noé? Si usted regresa a Génesis capítulo 6, usted va a encontrar que el mensaje de Noé no era un mensaje positivo, al menos en las mentes de algunos. Porque el mensaje de Noé consistía en advertirle a toda esa generación que iba a venir un diluvio, iba a venir destrucción y que necesitaban colocar sus vidas en armonía con el Señor. Yo me imagino que si el mensaje de Noé hubiera sido más positivo, les hubiera hablado de amor, les hubiera hablado de gracia y otras cosas más, quizás hubieran tenido más disposición. Pero el mensaje de Noé era bien puntual. Va a venir un diluvio y hay que hacer decisiones ahora. Así que, primer elemento que usted encuentra allí. Segundo elemento que usted encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 38 y 39, es que estas personas estaban haciendo sus actividades, escuchaban a Noé, realizaban sus actividades, pero me dice el texto que ellos no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y yo no sé si en algún momento usted se ha llegado a preguntar, pero le comparto a usted la inquietud. ¿Qué fue lo que los antediluvianos no conocieron? Sino hasta cuando vino el diluvio. Porque Jesús no dice, Él simplemente dijo, y no conocieron, pero no dijo qué fue lo que ellos no conocieron hasta que vino el diluvio. Ahora bien, para poder contestar esa pregunta, yo quisiera que ustedes, sin perder Mateo, me acompañen brevemente al libro del Génesis. ¿Qué fue lo que los antediluvianos no conocieron? Sino hasta que vino el diluvio, los tomó a todos y los destruyó. ¿Qué fue lo que ellos no conocieron? Vamos brevemente allá al libro del Génesis, en el capítulo 7. Libro del Génesis, capítulo 7. Me dice la escritura, si usted quiere la narrativa completa acerca del diluvio, capítulo 6, 7, 8 del Génesis. Vamos a enfocarnos en el capítulo 7. Me dice la escritura en el versículo 1 que Jehová le dice a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Entraron también varias parejas de animales limpios y también animales inmundos. Y luego me dice a mí en el versículo 4 que pasados 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré toda sustancia que hice de sobre la faz de la tierra. Ahora entendamos qué está pasando. Noé entra con su familia al arca. Entran varias parejas de animales con Noé al arca. Y entonces la escritura me dice a mí las instrucciones que Dios le está dando a Noé, que tan pronto él entra al arca, entonces van a pasar 7 días. Y al final de los 7 días es que va a venir ¿qué cosa? El diluvio. Ahora, por favor tengan en cuenta, el diluvio no vino en el momento en que Noé entró al arca. Tengan en cuenta eso.
El diluvio vino 7 días después de haber ingresado al arca. Esto está claro, ¿verdad? En la mente de todos. Perfecto. ¿Qué pasó cuando Noé entró al arca? Y entró su familia, y entraron los animales al arca. ¿Qué sucedió? Brinquemos unos cuantos versículos y vayamos al 16, capítulo 7, verso 16. ¿Qué acaeció cuando estos entraron al arca? Me dice a mí la palabra de Dios en el verso 16, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. ¿Y qué sucede al final del verso? ¿Qué dice la escritura? Y Jehová, ¿qué hizo? Cerró la puerta. Ahora bien, entra Noé, su familia, los animales, y Dios cierra la puerta. Y después del cierre de la puerta, transcurren 7 días. Y al cabo de los 7 días, entonces, viene la lluvia. Ahora, volvamos a San Mateo, capítulo 24. Volvamos otra vez. ¿Qué encontramos en el texto de San Mateo 24? Versos 37, 38 y 39. En los días de Noé, las gentes, antes del diluvio, comían o estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y dándose o siendo dadas en matrimonio. Hasta que Noé entró en el arca, y me dice el verso 39, y no conocieron. Con base a lo que leímos en Génesis capítulo 7, reitero la pregunta: ¿qué fue lo que no conoció esa generación antediluviana? Piénselo por un momento. ¿Qué fue lo que no conocieron? Porque aparentemente, y si usted lee el trasfondo histórico que la hermana Juárez nos presenta en el libro de Patriarcas y Profetas, el capítulo titulado El Diluvio, usted va a encontrar que estas personas, aun cuando empieza a llover, estas personas se acercan al arca, empiezan a tocar en el arca y desean, le piden a Noé que por favor abra la puerta. Ahora, ¿qué fue lo que ellos no conocieron? Lo que no conocieron fue que en el momento en que Jehová cerró la puerta, ¿qué había pasado? También se les había cerrado a ellos la puerta de la gracia, de la oportunidad de salvación. O entraban antes de que Jehová cerrara la puerta, o se quedaban por fuera después de que Jehová cerrara la puerta. Ellos continuaron sus actividades, como se dice en inglés, business as usual, como si no pasara nada. Y cuando vieron que empezó a llover, fue cuando entonces se preocuparon. Pero ya Jehová había cerrado la puerta. Ahora, noten ustedes otro detalle de Génesis capítulo 7. El que cerró la puerta no fue Noé, o uno de sus hijos, o un animal. El que cerró la puerta fue Dios. Así que el único que podía abrir la puerta era ¿quién? Era Dios. Noé no podía abrirla, nadie más podía abrirla, solamente Dios. Y entonces ahora Jesús me dice a mí allí en San Mateo que como fue en los días de Noé, así mismo será en los días previos a la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir eso entonces, mi querido hermano? Mi querido amigo, eso quiere decir entonces que lo mismo que aconteció en el caso de Noé volverá a acontecer previo a la segunda venida de Jesús. La mayoría del mundo cristiano hoy en día
predica una segunda venida de Jesús sin puerta de gracia o sin cierre de puerta de gracia. Presentan la idea que las personas pueden inclusive hasta alistarse hasta última hora para entonces poder encontrarse con Jesús en las nubes de los cielos. Y no se dan cuenta que previo a la venida del Señor Jesús, así como fue en los días de Noé, va a transcurrir un tiempo en el cual el destino de la raza humana habrá sido sellado. ¿Dirá eso la Biblia más adelante? ¿O será que es algo que a lo mejor estoy implicando pero que no tiene mucho fundamento bíblico? Dejemos que la palabra de Dios nos lo aclare. Así que vayamos al libro de Apocalipsis. Vayamos al libro de Apocalipsis. Los invito al capítulo 15 de este libro de Apocalipsis. Capítulo 15. Síganme con sus Biblias, por favor. Bien sea el formato papel o bien sea el formato electrónico, pero síganme con su Biblia. En el capítulo 15 del libro de Apocalipsis, Juan una vez más recibe una visión, o más bien se le presenta algo en visión. El capítulo 15 comienza mencionándome que Juan en visión está viendo a los redimidos de Dios de pie sobre el mar de vidrio. Y están cantando un cántico, cántico de Moisés y del Cordero. Han sido trasladados ya a la patria celestial. Y entonces, después de que él está viendo este grupo de redimidos que están cantando y de pie sobre ese mar de vidrio, luego entonces la escena de la visión le cambia a Juan y ahora Juan es transportado al cielo, pero de manera específica a un lugar en el cielo. Leamos el versículo 5. Me dice la escritura: y después de estas cosas vi, y el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo fue abierto. Y salieron los 7 ángeles teniendo las 7 plagas del templo. Salieron del templo vestidos con lino fino, limpio, brillante, y estaban ceñidos en sus pechos con cintas de oro. Ahora, ¿qué es lo que ve Juan en esta nueva escena de la visión que está recibiendo? ¿Qué se le presenta a Juan? Primero ve a los redimidos, pero luego el Señor le quiere mostrar a Juan por qué los redimidos están donde están. ¿Por qué ellos están disfrutando, cantando el cántico de Cordero y de Moisés? ¿Y por qué están allá sobre el mar de vidrio? Y entonces a partir del versículo 5 es que ahora a Juan se le va a explicar por qué es que ellos llegaron a ese lugar. Y yo no sé, hermanos, cómo ustedes se sentirán o cómo ustedes estarán soñando o pensando, pero a mí me gustaría estar en ese grupo. No sé cómo ustedes se sentirían. ¿Les gustaría también? ¿Los que están arriba les gustaría? A mí me parece que será un lindo privilegio poder estar allí cantando al Señor. Quizás usted estará preguntando ¿por qué un mar de vidrio? ¿Y por qué el cántico de Moisés y del Cordero? Solamente a grandes rasgos, sin entrar en muchos detalles porque nos tomaría demasiado tiempo, solamente le quiero mencionar o le quiero hacer la alusión de que este mar de vidrio y este cántico de Moisés y el Cordero es una alusión al cruce del Mar Rojo y al cántico que se realizó
al final, al otro lado del Mar Rojo, cuando vieron todos los egipcios destruidos. Es una alusión. En otras palabras, el pueblo de Dios en el tiempo final. La frase en inglés se dice, will reignite. En español quizá lo traduciríamos, volverá a experimentar o a pasar por un éxodo similar que el pueblo de Israel en la antigüedad. Y al final, a la otra orilla, podremos nosotros cantar victoria y alabanza a nuestro Dios, porque hemos sido liberados. Gloria a Dios. Esa es la experiencia que se le está presentando a Juan allí en visión. Y entonces, para llegar a ese momento, es que ahora Dios le dice a Juan, te voy a explicar cómo es que pudieron llegar a ese punto y ser redimidos. Y entonces cuando le muestra en visión el templo de Dios. Pero en esta ocasión se muestra el templo de Dios, pero no hay o no se le muestra ningún mueble. Simplemente se muestra que el templo se llena de humo. Y al ser lleno de humo, nadie entra, solamente salen 7 ángeles. Y estos 7 ángeles traen consigo 7 copas, que son las copas de las plagas postreras. ¿Qué está viendo Juan en ese momento? ¿Qué tiene que ver esto con este evento ineludible? ¿Qué tiene que ver esto con cerrar puerta de oportunidad o puerta de gracia a un mundo en el tiempo final de la misma manera que ocurrió en los tiempos de Noé? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo sabemos que en realidad esto se refiere a ese evento? Es donde ustedes y yo necesitamos dejar que la Biblia nos hable. Hermanos, donde Juan fue llevado, la palabra de Dios me dice, es el templo. Esa palabra templo es una referencia al lugar santísimo del santuario celestial. Sitio donde se realizaba antiguamente lo que es conocido como el día de la expiación o el día del juicio. Ahora bien, ¿por qué el templo se llena de humo? En otras ocasiones se muestra lleno de la gloria de Dios. Pero en esta, no es la gloria de Dios, es humo que lo llena. ¿Por qué? ¿Qué indica esto? No pierdan ustedes Apocalipsis. Una vez más, acompáñenme. Vayamos al Antiguo Testamento, porque esto ocurrió o es visto una vez más en el Antiguo Testamento. Libro de Isaías, profeta. Libro de Isaías, profeta. Capítulo 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 6. Versículos 1 en adelante. Un capítulo corto, lo que quizás tiene mucho mensaje para que usted y yo podamos masticar, digerir. Capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Ahora el profeta es llevado en visión ¿a dónde? Según el versículo 1, el profeta es llevado en visión ¿a dónde? Al templo de Dios. Pero no es el templo que está en Jerusalén, construido por Salomón. ¿Cuál templo es? El templo celestial. Y la descripción bíblica me dice a mí que en esa visión las faldas de Dios henchían el templo. Sigue el versículo 2 diciéndome, y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas,
con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y luego me sigue la descripción bíblica que el uno le daba voces al otro diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra, ¿qué? ¿Está llena de qué? De la gloria de Dios. Ahora, noten ustedes algo. Aquí hay un contraste, porque primero se me menciona a mí que las faldas de Dios hinchan el templo y los serafines, los ángeles, alaban a Dios porque su gloria cubre la tierra. Mientras se muestra la gloria de Dios, ¿qué se presenta? Se presenta actividad en el cielo que alaba y glorifica a Dios. Pero luego entonces, el capítulo 6 y el versículo 4 cambia el escenario y me presenta un contraste. Me dice que los quiciales, de pronto una palabra castellana un poco más moderna, los marcos de las puertas, se estremecieron con la voz del que clamaba, o se sacudieron con la voz del que clamaba. ¿Y qué pasó? Después de que estaba todo lleno de la gloria de Dios, ¿ahora qué pasa con el templo? ¿Se llena de qué? De humo. Y después de que se llena de humo, ¿continúan los ángeles alabando a Dios? No. Noten lo que sucede después de que se llena de humo. Versículo 5. Entonces dije, y este es el profeta describiendo la escena. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En lugar de alabanza, ¿qué es lo que viene? Una exclamación de terror. Ay de mí, que estoy muerto. Y entonces viene el proceso de limpiar los labios del profeta. Y después de que viene el proceso de limpiar los labios del profeta, en el versículo 8 hay un llamado de parte de Dios. Y ahí es donde vamos a empezar a ver qué es lo que ha pasado. Verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? ¿Han escuchado ustedes esa frase o la han leído anteriormente? ¿A quién enviaré y quién nos irá? Es Dios ahora haciéndole un llamado al profeta, y el profeta responde y le dice: heme aquí, envíame a mí. Ahora bien, la pregunta que surge es: ¿para qué Dios llama al profeta? ¿Para qué Dios va a enviar al profeta? ¿Qué tipo de mensaje va a dar el profeta? Comúnmente este pasaje ha sido interpretado como que vamos a hacer obra misionera, vamos a hacer evangelismo. ¿Será eso a lo que Dios va a enviar al profeta? ¿A dar estudios bíblicos o a hacer obra misionera? Noten el versículo siguiente, verso 9, verso 10. Y ahí nos va a dar a nosotros el tenor de lo que pasó en el cielo cuando el templo se llenó de humo. Y dijo, y este es Dios diciéndole al pueblo, diciéndole al profeta: anda y di a este pueblo, oíd bien, ¿más qué? Mas no entendáis. Ved, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de aqueste pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué clase de mensaje es este? ¿Es un mensaje misionero? ¿Es un mensaje de buenas nuevas? ¿O qué tipo de mensaje es este? Dios no está mandando al profeta a hacer obra misionera. Ojalá que ese hubiera sido el caso. Pero Dios está mandando al profeta a que le lleve el mensaje al pueblo
de que ya Dios no quiere nada más que ver con ellos. Dios no quiere que oigan, Dios no quiere que entiendan, Dios no quiere que vean, Dios no quiere que se conviertan y que obtengan sanidad. Y ahora yo le pregunto a usted, que es un buen estudiante de la Biblia y es un buen pensador de las cosas bíblicas, ¿cuál es la implicación, mi querido hermano? Si el templo se llena de humo, el profeta exclama, soy hombre muerto, y ahora Dios no quiere que el pueblo entienda, oiga, ni sane, ni se convierta, ¿cuál es la implicación? ¿Se le ha terminado qué cosa al pueblo? Exactamente. Ustedes son buenos comprensores de la palabra de Dios. Dios trabajó con ellos y sencillamente no pudo convertirlos. ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo lo sé? Bien fácil, hermanos, bien fácil. ¿Ustedes han escuchado esa palabra contexto bíblico? ¿Lo han escuchado? Cuando lean la Biblia, aplíquenlo, es bien sencillo. Si usted va al capítulo 5, ahí le va a decir por qué ya Dios dijo, no quiero nada más con ellos. En el capítulo 5, Dios le da la parábola de la viña. Y entonces le dice al profeta que él había plantado una viña en lugar recuesto y fértil. La había cercado, la había despedregado, la había plantado de vides y había edificado una torre en medio de ella y esperando que llevase uvas, ¿qué hizo? Llevó uvas silvestres. Y entonces ahora viene la pregunta de Dios. Vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más había de hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? Os mostraré qué es lo que voy a hacer con la viña. Quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. ¿Entienden el contexto? ¿Entienden por qué entonces arriba el templo se llena de humo y ya Dios no quiere saber más de este pueblo? Porque Él lo había sembrado, lo había fertilizado, lo había limpiado, había hecho todo lo necesario para que diera buena fruta o buen fruto. ¿Y qué terminó haciendo el pueblo? ¿Terminó dando fruto? Equivocado. Volvamos a Apocalipsis. Volvamos a Apocalipsis. Capítulo 15 de Apocalipsis. Una vez más, la palabra de Dios me dice a mí, en el capítulo 15, versículo 5 en adelante, que Juan es llevado al templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y entonces él ve que el templo se llena de humo y salen 7 ángeles, pero no entra nadie a ministrar. El verso 8 me dice que fue lleno el templo de humo, de su gloria o la gloria de Dios y del poder de Él, pero nadie podía entrar para ministrar. Noten un detalle más en todo esto, un detalle más. Cuando Juan ve los ángeles salir del templo, no solamente llevan las 7 copas llenas con las plagas postreras, lo cual me indica a mí, es previo a la segunda venida de Jesús. Pero si usted lee detalladamente en el capítulo 15 y en el versículo 6, ¿cómo estaban vestidos los ángeles? ¿Qué atuendos traían puestos los ángeles?
El texto bíblico me dice a mí que ellos estaban vestidos de lino limpio, brillante o resplandeciente, que estaban ceñidos o cruzados sus pechos con cintas de oro. Y yo no sé si a ustedes les gusta detallar en la Biblia, no sé si ustedes son muy curiosos al ver detallitos en la Biblia, pero les pregunto a ustedes, ¿por qué esos ángeles están vestidos de esa manera? Porque cuando normalmente se describen a los ángeles en las escrituras, se describen con vestimenta blanca, de pronto brillante, pero nunca se ha descrito a un ángel con una vestimenta de lino fino, brillante o resplandeciente y con cintas de oro que cruzan a través del pecho. Esa descripción yo nunca la he visto en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento acerca de un ángel. Entonces la pregunta que surge es, ¿quién se vestía de esa manera entonces? ¿Dónde aparece esa descripción? Y la única respuesta usted la va a encontrar es en dos partes. Si usted va a Éxodo capítulo 28, no lo vamos a leer, le estoy dando la referencia. Si lee también el libro de Levítico, usted va a encontrar que solamente el sumo sacerdote se vestía de esa manera. Y cuando usted va al mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, cuando Jesús es visto caminar en medio de los 7 candeleros de oro, Jesús es visto caminar con una vestimenta de lino fino, limpio, brillante y con bandas de oro a través de su pecho. Y entonces la pregunta que surge es, y que de pronto está en sus mentes, es ¿por qué Jesús es visto de esa manera y ahora los ángeles son vistos de esa manera? ¿Por qué razón? ¿Será que los ángeles están queriendo tomar el lugar de Jesús en la tierra o en el cielo? No, mi querido hermano. Hay algo que se realizaba en la antigüedad y que Jesús está realizando en el cielo, o que Jesús realizaría en el cielo. En la antigüedad, cuando el sumo sacerdote entraba para ministrar en el lugar santísimo, en aquella celebración del día de la expiación, el sumo sacerdote se ponía sus atuendos sacerdotales que incluían lino limpio, brillante y bandas de oro. Y una vez que él terminaba su ministerio en ese día, el sumo sacerdote se quitaba sus ropas y se colocaba sus ropas regulares y salía, indicando, terminó mi trabajo de mediación en el santuario. Al ver a Jesús vestido al principio con atuendo limpio, brillante y bandas de oro, pero ahora se ven a los ángeles de esa manera, ¿qué le indica a usted eso, mi querido hermano? ¿Qué le indica a usted eso, mi querido amigo? ¿Será que entonces Jesús ha terminado su labor en el santuario celestial y se ha cambiado sus ropas? ¿Será eso algo que podemos decir con propiedad, con seguridad? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se sienten? Les hago una pregunta. ¿Me están comprendiendo? ¿Me están siguiendo todos? ¿Arriba? De pronto para algunos puede ser un poquito demasiado de para digerir. Hermanos, yo le estoy hablando a ustedes de algo real. Para mí fuera mucho más fácil pararme aquí al frente y hablarles de cuánto Jesús los ama y cuán bueno es Jesús con nosotros. Y decirles a ustedes, Dios los bendiga, regresen a sus hogares. Para mí hubiera sido más fácil, más rápido, hablarles a ustedes de esa manera. Pero como pastor y también como cristiano, siento un deber en mi corazón. Y ese deber no solamente decirles a ustedes que Jesús los ama, porque eso es cierto, es muy cierto,
Y la cruz es la mayor evidencia de eso. Pero también mi deber es decirles a ustedes que a la misma vez que Jesús nos ama, también va a llegar un momento en que el destino suyo y el destino mío va a ser determinado. Y yo necesito tomar mi decisión porque quiero formar parte del reino de los cielos. Yo no quiero perderme. Al menos ese es mi deseo, yo no sé ustedes. ¿Desean ustedes lo mismo? ¿Quieren salvarse? Por eso les traigo este mensaje a ustedes, hermanos. Ahora bien, para que sepamos que Jesús sí efectivamente ha cambiado sus vestimentas, yo los quiero llevar al capítulo 19 del libro de Apocalipsis. La primera vez que Jesús es visto en visión en Apocalipsis es el capítulo 1, con esa vestimenta limpia, brillante y bandas de oro. En el capítulo 19, es la segunda vez que Juan ve a Jesús, y noten la descripción de la vestimenta que Jesús lleva. Capítulo 19, versículos 11 en adelante. Capítulo 19, versículos 11 en adelante. Y este es Juan ahora describiendo lo que está viendo. Y vi el cielo que había sido abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que está sentado sobre él es llamado Fiel y Verdadero. ¿De quién estamos hablando? Este es Jesús. Y con justicia juzga y pelea. Verso 12. Sus ojos, llama de fuego. Sobre su cabeza, muchas coronas. Teniendo un nombre escrito, el cual ninguno veía, sino él, entendía, sino él. Y ahora note el verso 13, ¿cómo está vestido? Y estaba vestido ¿de qué? De una túnica que está como sumergida o manchada con sangre. Y su nombre ha sido llamado, en español tenemos la traducción Verbo de Dios, una traducción más literal, la palabra de Dios. ¿Cuál es la vestimenta de Jesús? Simplemente es una túnica, pero no se dice que no tiene oro, las bandas de oro en el pecho. Sí tiene coronas. Y entonces, si sigue leyendo, los ejércitos celestiales también vienen detrás de él en caballos blancos y con vestimentas blancas, pero ya no hay bandas de oro. ¿Qué ha pasado aquí? Jesús ha cambiado sus vestimentas sacerdotales y ahora se ha colocado vestimentas reales o de realeza, y por eso su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi querido hermano, amigo que me está escuchando también allá desde la comodidad de su hogar, a través de las pantallas de su computador o de su televisor, ¿por qué necesitamos leer esto? O más bien, ¿por qué el Señor dejó registrado esto en su palabra? ¿Y por qué es necesario que ustedes y este servidor le dediquemos un poco de tiempo a esto? Yo no les estoy predicando esto, hermanos, para asustar a nadie. Ojalá que nadie salga temeroso de aquí. Antes, por el contrario, ojalá que los que salgan contentos, glorificando a Dios. ¿Saben por qué? Porque si el Señor dejó esto registrado en su palabra, lo ha dejado registrado por amor a usted y por misericordia a usted y a mí. Porque para el Señor hubiera sido bien fácil, sencillamente, terminarlo todo en el cielo, venir por segunda vez, acabar con todo y sálvese quien pueda. Eso hubiera sido bien fácil para el Señor hacer.
Pero si el Señor lo registra, es porque el Señor todavía lo ama a usted y todavía desea salvarlo a usted. Ahora bien, así como pasó en los días de Noé, que entró Noé al arca, se cerró la puerta y transcurrió un periodo de 7 días hasta que vino el diluvio, la palabra de Dios me dice a mí que en el cielo se cerrará la puerta de la gracia y transcurrirá un periodo de tiempo que la Biblia no menciona cuánto es, previo a la segunda venida de Cristo Jesús. Y la pregunta que surge es, ¿qué estará haciendo el mundo cuando eso suceda? ¿Estarán realizando las mismas actividades que los antediluvianos? La pregunta clave entonces es, ¿qué estarás haciendo tú, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo que me está escuchando? Joven que estás aquí presente, ¿qué estarás haciendo tú? ¿Estarás realizando las mismas actividades de los antediluvianos? ¿O te estarás con temor y temblor preparando para estar listo y ser hallado justo? Quizás un detalle más y con esto concluyo, mi querido hermano. La palabra de Dios no nos dice cuándo se va a cerrar la puerta de la gracia en el cielo. Dios no le dijo a Noé cuándo él iba a cerrar la puerta del arca. Simplemente le dijo a Noé, entra, y luego Dios cerró la puerta. Él no anunció cuándo, ni le dijo por qué, ni tampoco le explicó las consecuencias. Solamente le dijo, pasaría un tiempo, 7 días, y vendría el diluvio. El arca fue el instrumento de salvación que Dios utilizó en aquella época para salvar a Noé, su familia y cualquier otro que hubiera querido haber entrado. Hoy en día el Señor te está invitando también a ti, a mí, para que podamos también ingresar al único instrumento que el Señor ha dejado en la tierra, donde encontraremos protección y salvación. Él ha dejado a su pueblo, a su iglesia. Y el Señor desea que ustedes y yo formemos parte de su iglesia. Es por amor, es por gracia que Él hace esto. Porque dentro de la iglesia podremos ser alimentados, podremos ser dirigidos y podremos crecer, madurar espiritualmente. Fuera de la iglesia difícilmente lo encontraremos. Y el Señor desea que al ir creciendo podamos fortalecer nuestra fe, nuestra comunión con Él. Porque ¿cuándo va a cerrarse la puerta de la gracia en el cielo? We don't know. No sabemos. Y Dios no quiere que esto te tome a ti por sorpresa o me tome a mí por sorpresa. Dios quiere que tú seas salvo y que yo también sea salvo. ¿Quieres en esta mañana o en este momento decirle al Señor, Señor, yo necesito prepararme, pero permíteme darte una pequeña sugerencia? Prepárate para el cierre de la puerta de la gracia, porque una vez que sea sellado, la segunda venida va a ser una bendición. ¿Quisieras prepararte? ¿Quisieras colocar tu vida en armonía con los principios del Señor? Dios te guarde, mi querido amigo. Dios te guíe, mi querido hermano. Que Dios nos siga bendiciendo a todos. Esta es su iglesia. Continúe viniendo, continúe creciendo en Cristo Jesús. Y pronto seremos trasladados a las mansiones celestiales. Dios te bendiga.
Cantemos el himno número 165, Vendrá el Señor. Puestos de pie, por favor. Gracias, querido Padre, por ser un Dios tan maravilloso, por tener todo claramente descrito y a la misma vez bien establecido. Gracias por tu palabra y porque también nos adviertes con tiempo para que podamos, Padre Santo, hacer los arreglos necesarios en nuestras vidas espirituales. Bendice a cada uno de los presentes, oh Dios. Todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestros desafíos. Tú los conoces y también los comprendes. Padre Santo, queremos prepararnos, porque cuando se cierra esa puerta, queremos ser hallados justos, perdonados y listos para el traslado. Padre, ayúdanos con tu gracia y tu misericordia a poder cada día más alinear nuestras vidas contigo. Bendice esta congregación, bendice a todos los que nos acompañan, a los amigos que nos visitan y de manera especial también a aquellos que desde las pantallas de sus computadores nos están viendo y escuchando. Y permite, Padre Santo, que cada día más podamos sentir la seguridad de tu bendición y de tu cuidado en medio de nosotros. Por Jesús te lo pedimos. Amén.